Lárgate con esa patética excusa de chaqueta, se burló Jack mientras empujaba con fuerza al joven Ethan, de 17 años, contra una fila de casilleros. La risa estalló entre el grupo que lo rodeaba, sus teléfonos en alto, listos para capturar el momento y subirlo a Instagram, una vez más, como parte de su cruel rutina. Era solo otro día más, la misma burla, el mismo ritual diario. Pero Ethan no dijo una sola palabra. Permaneció en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada, sus dedos trazando lentamente los bordes de una insignia desgastada cosida en su manga. Un detalle tan discreto que nadie nunca se había molestado en notar. Todo cambió el día de los veteranos. Una destacada general de 4 estrellas subió al escenario del auditorio. Su uniforme impecable, su presencia imponente. Escaneó con la mirada a los estudiantes y al personal, hasta que sus ojos se detuvieron en algo al fondo, en la última fila. Su mirada se agudizó, y sus cejas se alzaron en reconocimiento. Esa chaqueta, ese emblema. Lo conocía. Era el símbolo de la unidad de reconocimiento Lignin, una unidad de élite dentro del ejército, un grupo conocido por su valentía incomparable, una insignia otorgada solo a los más sobresalientes entre los sobresalientes. Con la voz cargada de emoción, se inclinó hacia el micrófono y murmuró suavemente: «Sargento Miller». Y en ese instante, el auditorio cayó en un silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie rió. No se escuchó ni un susurro. Si crees que nadie debería ser juzgado por su apariencia, escribe respeto. Y si estas historias tocan tu corazón, dale like y comenta uno abajo. ¿Prefieres otro tipo de relatos? Escribe 2. Ethan Miller, de 17 años, conocía demasiado bien las voces que lo seguían por los pasillos. Cada mañana, sin falta, escuchaba: «Ahí va otra vez el soldadito con esa chaqueta ridícula». La chaqueta, desgastada, con costuras deshilachadas y un tono oliva tan desvaído que casi era gris, contrastaba enormemente con las marcas de diseñador relucientes que usaban el resto de los estudiantes. Pero mientras sus compañeros murmuraban y se burlaban, Ethan guardaba silencio. Se movía con dignidad. A veces, cuando nadie lo observaba, su mano se alzaba para acariciar suavemente la manga izquierda, justo donde estaba cosido aquel pequeño parche gastado. «Oye, Ethan, ¿qué pasó? ¿Te echó el ejército o crees que esa basura es moda?» Las burlas de Jake resonaban de nuevo, desatando otra ronda de carcajadas. Aún así, Ethan no reaccionó. No se inmutó, no se dio la vuelta. Había aprendido hacía mucho tiempo que algunas historias son demasiado sagradas, como para contarlas a personas que solo ven la superficie. Lo que los demás no lograban entender era la calma profunda, la fortaleza silenciosa, que envolvía a ese chico callado. Mientras otros presumían riqueza material, zapatillas de edición limitada, chaquetas de lujo, accesorios ostentosos, Ethan llevaba algo de un valor incalculable. Una conexión con el legado, con el deber, con el sacrificio. Solo es un abrigo viejo. Le había susurrado una vez a Marcus, su único amigo verdadero, el único que nunca se burlaba de él. Marcus no se lo creyó ni por un segundo. «Eso no es solo una chaqueta», respondió con suavidad. «Veo cómo la miras, como si escondiera algo poderoso, algo muy personal». Ethan esbozó una pequeña sonrisa, pero no dijo nada más. La verdad era, esa chaqueta contenía más peso, más historias, más historia real, que todas las publicaciones editadas de Instagram y videos virales de sus compañeros juntos. Y muy pronto, esa verdad saldría a la luz de una forma que nadie podría haber anticipado. Todos los viernes, como si fuera parte de un ritual sagrado, Ethan abría su armario y sacaba la chaqueta con sumo cuidado. Su madre, Sara, solía quedarse de pie en silencio en la entrada de su habitación, con lágrimas contenidas en los ojos. «¿Aún recuerdas cuando el abuelo te dio esa chaqueta?», le preguntó una mañana con dulzura, cargada de nostalgia. «Claro que sí, mamá», respondió Ethan, acariciando el tejido desgastado con ternura.
Me dijo que la usara cada vez que me sintiera débil, cada vez que necesitara su fuerza. Esa chaqueta había pertenecido al sargento John Miller, el abuelo de Ethan, quien había servido con honor durante la guerra de Vietnam. Tu abuelo fue un hombre excepcional, susurró Sara. Nunca le gustó hablar de la guerra, pero esa chaqueta era su posesión más valiosa. Ethan asintió, con el corazón apretado por la emoción. Recordaba perfectamente el momento, 2 semanas antes de que su abuelo falleciera en paz, cuando le entregó la chaqueta. No era solo un abrigo viejo. Era un símbolo, un legado, una historia de coraje, bordada en cada hilo desvanecido. Era mucho más que una simple combinación de tela y costuras. Era un legado vivo, una prenda impregnada de recuerdos y significado. En el forro interior, apenas perceptible salvo que uno lo examinara con atención, el abuelo de Ethan había bordado cuidadosamente los nombres de sus hermanos caídos en combate, un recordatorio sagrado para no dejar que sus sacrificios fueran olvidados. Cuando Ethan era apenas un niño, su abuelo le explicó con ternura el valor detrás de cada puntada, de cada marca en esa chaqueta antigua. Las manchas rojizas, desvaídas por el paso del tiempo, que cubrían la manga derecha, no eran simples rastros del pasado, eran testimonios de actos heroicos, llenos de valentía y sufrimiento, que ningún libro de historia podría narrar con justicia. Ethan solía escribir en su diario personal, compartiendo pensamientos que no le confiaba a nadie más. Cuando me la pongo, siento que el abuelo está a mi lado. Es como si caminara conmigo, guiándome. Pero para sus compañeros de escuela, aquella chaqueta no era más que una prenda vieja, fea y raída. No podían ver más allá de la tela gastada. Para ellos era solo una pieza de segunda mano, sin historia ni valor. Para Ethan, en cambio, lo era todo. Era su armadura, su juramento silencioso, su conexión con el pasado. Y aquel pequeño parche, ese detalle insignificante en la manga, el que nadie jamás notó, pronto se convertiría en el centro de una historia que nadie olvidaría. El Día de los Veteranos comenzó como cualquier otro día escolar. Pasillos llenos, conversaciones rápidas, rutinas normales. Pero esta vez, el auditorio estaba decorado con banderas y pancartas patrióticas. Iba a celebrarse una asamblea especial, un homenaje a quienes habían servido en las Fuerzas Armadas. Jack, por supuesto, no estaba nada entusiasmado. Otra de esas aburridas ceremonias militares. Se quejó en voz alta, lo suficientemente fuerte para que lo escucharan, mientras los estudiantes se acomodaban en los bancos de madera del salón. Como siempre, Ethan se sentó tranquilo en la última fila, con su chaqueta ajustada firmemente a su cuerpo, como si fuera un abrazo protector del pasado. Entonces, ella apareció en el escenario. La general Caroline West. Su presencia era imponente, casi majestuosa, con un uniforme impecable que ostentaba 4 estrellas relucientes, brillando bajo las suaves luces del auditorio. Avanzó con paso firme, sus tacones resonando con precisión, y comenzó a hablar con una voz que mezclaba calidez y autoridad. Buenos días, estudiantes. Su mirada recorrió las filas de jóvenes sentados, una por una, con atención tranquila pero penetrante, hasta que, de pronto, se detuvo. Su expresión cambió sutilmente. Sus ojos se agrandaron, no exageradamente, pero sí de forma clara. Un momento, dijo al micrófono. Su voz apenas un susurro audible. ¿Podría ponerse de pie el joven de la última fila, el que lleva la chaqueta militar? Todas las miradas se volvieron hacia Ethan. Los murmullos llenaron el ambiente. Incluso se escucharon algunas risitas nerviosas. Vaya, parece que alguien va a meterse en problemas. Por esa chaqueta vieja y fea, murmuró uno. Pero Ethan no dudó. Se levantó con calma, el pecho apretado, el corazón latiendo con fuerza dentro de su pecho. La general descendió del escenario, sus pasos resonando en el silencio denso del salón. Caminó con determinación hacia Ethan, y sus ojos se fijaron directamente en el parche de su manga. Un rayo atravesado por 2 espadas,
todo rodeado por una corona de laurel. Su rostro cambió, no por disgusto, sino por asombro. «Dios mío», susurró, dejando entrever una grieta en su fachada profesional. La emoción vibraba en cada palabra. «Esa es la insignia de la unidad de reconocimiento Lightning». Entonces dirigió toda su atención a Ethan, mirándolo directo a los ojos. «Joven, ¿puedo preguntarle, de dónde sacó esa chaqueta?» La tensión en la sala era casi tangible. Incluso los profesores, normalmente imperturbables, contenían el aliento. Nadie se atrevía a moverse. Ethan tragó saliva. Su voz temblaba levemente al responder. Era de mi abuelo, señora. El sargento John Miller. Y en ese preciso instante, todo cambió. La general se quedó inmóvil. Llevó una mano a su pecho, visiblemente conmovida. John Miller. Repitió con voz entrecortada, apenas capaz de mantener la compostura. El sargento Jack Lightning Miller fue mi mentor. Durante Vietnam, el silencio en el auditorio se volvió absoluto. Era como si incluso el aire hubiese decidido detenerse para escuchar. Su abuelo, continuó la general, dirigiéndose ahora a todos los estudiantes atónitos, fue uno de los hombres más valientes que he tenido el honor de conocer. Respiró profundamente antes de seguir. Durante la batalla de Yak Te en noviembre de 1967, puso su vida en juego. Corrió bajo fuego enemigo para sacar a 12 soldados heridos de un helicóptero en llamas. A pesar de que ya había sido herido 2 veces. En las filas centrales, Jack estaba paralizado, con la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Los sacó uno por uno, mientras las balas pasaban silbando a su alrededor. No se detuvo, ni por un segundo. Entonces señaló la chaqueta de Ethan. En concreto, las manchas de sangre que aún se distinguían, aunque desvaídas, en la manga derecha. ¿Ven estas manchas? Esa es su sangre. La derramó por sus compañeros. La general volvió a subir al escenario. Sus ojos brillaban con lágrimas que no dejaba caer. Esa unidad, reconocimiento Lightning, era lo mejor de lo mejor. De más de 1000 soldados, solo unos pocos, tenían el privilegio de llevar esa insignia. Y su abuelo, no solo la llevaba, él los lideraba. Hizo una pausa. Su voz seguía firme, pero impregnada de reverencia. Yo era una joven teniente en aquel entonces, recién graduada de West Point. Creía saber lo que significaba ser líder, pero fue el sargento Miller quien me enseñó el verdadero significado. Con sus actos, con su coraje y con su corazón. Liderazgo. La general Caroline West hablaba con frecuencia sobre su verdadero significado. Solía decir con firmeza: un auténtico líder es el último en comer y el primero en entrar en combate. Sus palabras flotaban en el aire como verdades sagradas. Los estudiantes, especialmente aquellos que alguna vez se burlaron de Ethan, permanecían en silencio, cautivados por el peso de su mensaje. La general tomó aire con calma y continuó, su voz ahora más firme. Esta chaqueta que ven aquí, declaró, su tono resonando por todo el salón, no es solo una prenda. Es un símbolo de coraje. Es un emblema de sacrificio. Es una muestra de verdadera grandeza que no necesita alardear para ser reconocida. Y luego, en los instantes que siguieron, ocurrió algo que nadie en ese auditorio olvidaría jamás. La general se irguió con dignidad, alcanzando toda su altura, las 4 estrellas sobre su uniforme brillando bajo el foco, como medallas silenciosas que contaban su propia historia. Ethan Miller pronunció con voz firme y autoridad tranquila: ¿tendrías el honor de venir al frente, por favor? Ethan se levantó, con la mente dando vueltas. Casi no lograba procesar las miradas atónitas de los estudiantes que dejaba atrás, los mismos que alguna vez lo habían ridiculizado. Cuando finalmente llegó al frente del salón, lo que la general hizo dejó sin aliento a todos los presentes. Descendió del escenario, bajó de ese lugar reservado a la distinción,
y se colocó directamente frente a Ethan, mirándolo a los ojos. «Esto es un honor para mí», dijo con voz fuerte y clara, asegurándose de que todos en la sala pudieran escucharla. Estar frente al nieto de un verdadero héroe americano. Y entonces, en un gesto que quedaría grabado en la memoria colectiva, lentamente levantó su mano derecha hasta su frente. Una general de 4 estrellas. Saludando a un estudiante de 17 años. El salón entero se congeló. El silencio era total, como si incluso las paredes contuvieran la respiración. Y de pronto, el auditorio estalló en una ovación abrumadora. «Un momento, por favor», exclamó la general, alzando la mano para calmar la sala. Poco a poco, los aplausos disminuyeron hasta cesar completamente. Ella giró ligeramente, señalando a Ethan. «Este aplauso», dijo, «no es para mí. Es para este joven. Un estudiante que tuvo el valor de llevar el legado de su abuelo con orgullo, incluso cuando fue objeto de burlas, incluso cuando nadie más comprendía su significado. Y que, el mismo que antes lideraba las burlas, se levantó de su asiento, con lágrimas corriendo libremente por su rostro enrojecido. Y, para sorpresa de todos, fue él quien comenzó a aplaudir una vez más. «Ethan, Ethan, Ethan». Pronto, todo el auditorio se unió. Las paredes retumbaban con su nombre, el canto creciendo como una ola de admiración y respeto genuino. La general colocó suavemente una mano sobre el hombro de Ethan. «Tu abuelo estaría inmensamente orgulloso de ti», dijo con calidez. «Porque no solo llevas su chaqueta, llevas también su valentía. Encarnas su legado. Incluso los profesores, normalmente serios y reservados, se secaban discretamente los ojos. En ese instante único e inolvidable, cada persona en esa sala comprendió algo fundamental, algo que ningún libro, ninguna clase podría enseñarles jamás. Lo que realmente significa mostrar respeto, cómo se ve el verdadero honor, y que el valor de algo o de alguien a menudo se esconde más allá de las apariencias. Desde ese día, la escuela ya no volvió a ser la misma. Ethan seguía recorriendo los mismos pasillos, pero ahora, cada vez que pasaba, sus compañeros le dirigían un saludo respetuoso con la cabeza, un gesto silencioso, pero lleno de significado. Una mañana, poco después de ese día inolvidable, ya que se acercó a Ethan junto a los casilleros. Su voz era suave, casi tímida. «Oye, Ethan, ¿te importaría si toco la chaqueta?» Ethan lo miró con una sonrisa serena y asintió con calma, ya que alargó la mano, sus dedos rozando con cuidado la tela gastada. Y entonces, su expresión cambió. La burla desapareció, reemplazada por un rostro serio y sincero. «Hombre, fui un idiota total», murmuró, su voz cargada de remordimiento. «Solo vi una chaqueta vieja, y nunca supe la historia que estaba cosida en ella. Esa prenda, antes ignorada, se había transformado en algo más. Se había convertido en un puente, uno que unía generaciones, que convertía la ignorancia en comprensión, la burla en respeto. ¿Sabes?», dijo Ethan en voz baja, «las cosas que realmente importan en la vida no se compran, se ganan». Ya que no respondió de inmediato. Solo asintió, en silencio, con seriedad, pensativo como nunca antes lo había estado. Y entonces llegaron los legados. «Mi abuela trabajó como enfermera durante la Segunda Guerra Mundial», dijo una chica con la voz cargada de orgullo y admiración. «Mi abuelo estuvo allí cuando cayó el muro de Berlín», añadió otro estudiante, sus palabras llenas de respeto. Esa vieja chaqueta militar, desgastada, descolorida, y antes motivo de burlas, había encendido algo poderoso. Desató una oleada silenciosa entre los estudiantes, un movimiento arraigado en la gratitud, en el honor y en un respeto renovado por las generaciones que les precedieron. Ethan continuó con su tradición silenciosa, llevando la chaqueta de su abuelo todos los viernes, como siempre lo había hecho. Pero ahora, ya no estaba solo.
Otros compañeros empezaron a llegar a la escuela, con pequeños tesoros heredados de sus propios héroes familiares, relojes antiguos, cartas amarillentas y frágiles, fotografías gastadas por el tiempo, cada una con una vida entera escondida entre sus pliegues. La escuela no solo aceptó este nuevo espíritu, lo celebró. Crearon una exhibición especial, a la que llamaron el Muro del Legado, un espacio sagrado en uno de los pasillos, donde cualquier estudiante podía compartir la historia de su familia, historias que habían estado guardadas en cajones, olvidadas en cajas, ahora finalmente saliendo a la luz. Porque a veces, todo lo que se necesita es una sola persona valiente, que se mantenga firme, que abrace con orgullo el peso de su herencia, para que una comunidad entera despierte, abra el corazón y comience a cambiar. Esta historia, más que nada, nos recuerda una verdad profunda. La verdadera grandeza no siempre lleva una corona ni se pasea bajo los reflectores. A menudo camina en silencio, vestida de humildad. A veces, se presenta como una chaqueta rota, un símbolo silencioso de amor, dolor y honor. Y sin embargo, qué rápidos somos para juzgar, para etiquetar, sin detenernos a mirar la historia que se esconde debajo. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si te hizo pensar, tómate un momento para darle like a este video y suscribirte al canal. Compartimos historias reales como esta, relatos que nos recuerdan qué es lo que verdaderamente importa. Historias que desafían la forma en que vemos el mundo. Y no olvides hacer clic en la campanita de notificaciones, para que nunca te pierdas un relato que podría cambiar tu manera de ver la vida. Mira tu pantalla ahora mismo. Tenemos otra historia inolvidable esperando por ti. Un nuevo capítulo de esta serie sobre héroes invisibles, que caminan entre nosotros cada día sin ser reconocidos. El enlace también está en la descripción. Y recuerda esto: detrás de cada abrigo viejo, detrás de cada reliquia olvidada, podría esconderse un héroe esperando silenciosamente ser descubierto.